Buenos días, jóvenes. Buenos días, maestra. Hola, maestra. Bueno, vamos a revisar hoy nuestro último tema del curso, que son las aplicaciones de las series de Taylor. Pareciera que llevamos cierta secuencia cuando vemos el principio de la integral, cómo calcular integrales, aplicaciones de las integrales, y de repente nos brincamos a sucesiones y series que parece que no tienen nada que ver. En realidad las vemos porque las series son muy importantes para resolver integrales. Por ejemplo, si a mí me pide resolver la integral de a la x cuadrada, si yo lo intento analíticamente puedo probar todas las técnicas que vimos en el curso, y a pesar de que hay más técnicas, no vamos a encontrar una para resolver analíticamente esta integral. Si nosotros lo metemos a GeoGebra, a Símbola o a cualquier otro software que nosotros usemos, me va a poner que no está definida o que no tiene respuesta. ¿Por qué? Sencillamente porque esta no tiene una solución analítica, es decir, no hay una función que al derivarla yo me dé como resultado esta de aquí. Sin embargo, si yo quiero resolver esta como una integral definida, ¿vale? Como una integral definida, hasta la calculadora me va a dar el resultado. ¿Cómo es posible que si no tiene solución analítica sí tenga un resultado para una integral definida? Porque se están aplicando otras técnicas para resolverlas. Una de ellas es utilizar una serie de Taylor. Nosotros teníamos ya una serie de Taylor para la función e a la x. ¿Alguien se acuerda cuál era? ¿Alguien se acuerda cómo se representaba la función e a la x con una serie de Taylor? Era X a la K sobre K exponente, creo. K factorial. Ah, Sí, exactamente. Esa es la serie que representa la función e a la x. Quiere decir que si yo quiero representar la función e a la x, tendría que hacer la sumatoria de x a la 0 sobre 0 factorial, me daría 1, más x a la 1 sobre 1 factorial, más x a la 2 sobre 2 factorial, más x a la 3 sobre 3 factorial, y continúo hasta el infinito, porque para que esto sea una igualdad necesito una serie infinita de términos. Vamos a usar una aproximación, no vamos a obtener el resultado exacto porque no estamos usando una cantidad infinita de términos, pero vamos a usar una buena aproximación. Aquí yo tengo e a la x cuadrada, significa que no es esta misma función, pero puedo aprovechar esta que ya la tengo. En lugar de sacar otra vez una serie de Taylor para esta función, aprovecho esta que ya tengo. Si ustedes consultan libros de cálculo integral, van a encontrar que hay una serie de Taylor para la función seno, para la función coseno, logaritmo, es decir, ya hay una serie de Taylor para las funciones más importantes, entonces puedo aprovecharlas. Si aquí yo tengo e a la x, pues entonces lo que haría para calcular e a la x cuadrada sería simplemente cambiar todas las x por una x cuadrada. Entonces, si aquí tengo x cuadrada y x cúbica, lo que hago es, en lugar de poner x, pongo x cuadrada. Y esa sería la serie de Taylor que me representa la función e a la x cuadrada. Entonces, e a la x cuadrada es igual a 1 más x cuadrada más x cuarta sobre 2 factorial más x sexta sobre 3 factorial. Y esto continúa hasta el infinito. Entonces, nosotros vamos a resolver esta. Si yo tengo la integral de e a la x cuadrada, pues lo voy a poner acá para que me alcance el espacio. Esto lo puedo representar como la integral desde 0 hasta 1, pero ahora en lugar de utilizar la función, utilizo la serie que lo representa. Como no voy a utilizar la serie completa, lo que obtengo es una aproximación. Entonces vamos a utilizar nada más los primeros 4 términos, que son los que tengo ahí. X sexta sobre 3 factorial.
Esta función que está aquí no la puedo integrar, pero esta sí la puedo integrar fácilmente porque al final de cuentas lo único que tengo son polinomios y todos los polinomios se pueden integrar y se pueden derivar. Entonces, integro esta que está aquí, la integral de 1 sería x, la integral de x cuadrada sería x cúbica sobre 3. La integral de x cuarta sería x quinta sobre 5 y eso va a multiplicar al 2 factorial que ya teníamos. La integral de x sexta es x séptima sobre 7 y lo multiplicamos por el 3 factorial que ya teníamos. Y todo esto lo evaluamos desde 0 hasta 1. Si la función la evalúo en 1, me quedará 1 más 1/3 más 1 a la 5 sigue siendo 1. 2 factoriales 2 por el 5, 10. 1 a la 7 sigue siendo 1. 3 factoriales 6 por el 7, 42. Si la función la evalúo en 0, como en todos lados aparece x, me va a dar 0. Y ya al final nada más hago la suma de esto. Y la suma de todas estas fracciones me va a dar 51 sobre 35. Eso es aproximadamente 1.457. Si yo meto esto a la calculadora o algún software, lo que me va a dar como resultado es 1.46. Si se fijan, nos aproximamos bastante. Para hacer una serie que tiene una cantidad infinita de términos y utilizar nosotros solo los primeros 4, la aproximación es bastante acertada. ¿Preguntas con este ejemplo? No. Bueno, esta es digamos que la más importante para nosotros en cálculo integral. ¿Por qué? Porque vamos a poder resolver integrales que no tienen solución analítica. Sin embargo, lo podemos utilizar también en el cálculo de límites. Vamos a borrar esto. Vamos a resolver el límite cuando x tiende a 0 de el seno de x cuadrada menos x cuadrada y todo sobre x a la 6. Vamos a calcular ese límite utilizando una serie de teglos. Si nosotros nos vamos directamente a evaluar esto, pues tendríamos el seno de 0 es 0, menos 0 sigue siendo 0 y entre 0 pues nos da una indeterminación. Tenemos que la serie de Taylor para la función seno de x es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de menos 1 a la k por x a la 2k más 1 y todo sobre 2k más 1 factorial. Eso significa que al calcular el seno nos va a estar dando solo potencias impares de x. Cuando k vale 0 nos va a dar x a la 1 sobre 1. Cuando k vale 0 nos va a dar menos, y cuando k vale 1 nos va a dar menos x al cubo sobre 3 factorial. El siguiente término va a ser más x quinta sobre 5 factorial. El siguiente va a ser x séptima sobre 7 factorial. Y continúa hasta el infinito. Eso es para la función seno de x. Si yo lo que quiero representar es la función seno de x cuadrada, pues entonces cambio todas las x por una x cuadrada. Entonces la función seno de x cuadrada se puede representar por la serie de Taylor, x cuadrada menos x a la 6 sobre 3 factorial más x a la 10 sobre 5 factorial menos, aquí era menos x a la 14
sobre 7 factorial y continúa hasta el infinito. Entonces, si nosotros calculamos este límite, cuando x tiende a 0, en lugar de utilizar la función seno de x cuadrada, lo que vamos a hacer es utilizar su representación o su serie de Taylor, y nos quedaría x cuadrada menos x a la 6 sobre 3 factorial más x a la 10 sobre 5 factorial menos x a la 14 sobre 7 factorial y continúa hasta el infinito. Eso es para la función seno. Después vamos a tener que restar esta x cuadrada que está aquí. Y todo lo tenemos que dividir sobre x a la 6. Si empezamos a simplificar, tenemos x cuadrada aquí y acá, entonces esta con esta se eliminan y solamente nos quedan estos términos de aquí. Como esta suma está en el numerador, podríamos separarla fácilmente y cada término dividirlo entre x sexta. Si divido esto entre x sexta, me va a quedar solamente menos 1 sobre 3 factorial. Si divido esta entre x sexta, me va a quedar x cuarta sobre 5 factorial. Si divido esta entre x sexta, me va a quedar x a la 8 sobre 7 factorial y voy a continuar así hasta el infinito. Pero como me está diciendo que x tiende a 0, entonces todos los términos que tengan x en el numerador, que van a ser todos los que estén después de esto, porque la potencia de x va aumentando, entonces solamente me va a quedar esto. El límite de menos 1 sobre 3 factorial, como ya no aparece x, estamos hablando de una constante. Y el límite de cualquier constante es la misma constante, entonces esto sería igual a menos 1 sobre, y 3 factoriales, 6. Entonces, la respuesta de esto es menos 1/6. Cuando x tiende a 0, esta función se aproxima al valor de menos 1/6. ¿Preguntas con este ejercicio? Maestra, ¿por qué dice que se cancelaron esos términos? ¿Estos? Porque me está diciendo que x tiende a 0. Y entonces aquí tengo 0, 0 y todos los que están después, como va aumentando la x, aquí voy a tener a la 4, a la 8, a la 12, a la 16. Entonces en todos los que están después voy a tener una x en el numerador. Y como x se aproxima a 0, pues todo lo demás se hace 0. Es 0 entre cualquier cosa sigue siendo 0. Ah, ok. Maestra, ¿cómo simplificó ahí? ¿Cómo quitó el x a la sexta? Porque hice la división de cada término por separado. Entonces, primero, por ejemplo, es la división de esta entre esta. Entonces, me quedaría x a la 6 sobre 3 factorial. Este tiene signo negativo entre x a la 6. Como una división de fracciones. Y entonces me queda x a la 6 por 1 entre x a la 6 por 3 factorial. Pues me conserva su signo negativo. Este con este se elimina y solamente me queda el 3 factorial. Si me voy con el que sigue, entonces aquí tengo a la 10 y aquí tengo a la 5. Entonces aquí voy a tener a la 10 y aquí a la 5. Entonces x a la 10 entre x a la 6 me queda x a la cuarta sobre 5 factorial. Ah, ya entendí. ¿Alguna otra duda? Maestra, en la serie de Taylor siempre se toman principalmente los 4 primeros términos. Perdón, me dio ganas de estornudar. No necesariamente. ¿Se acuerdan que hablábamos del intervalo y radio de convergencia? ¿Para qué me sirven? En este caso, por ejemplo, nosotros cuando calculamos el primer ejemplo, era la integral de 0 a 1 para la función e a la x cuadrada. Y si se fijan, la serie de Taylor para la función e a la x tiene centro en 0 y su intervalo de convergencia es de menos infinito a infinito. Como la integral que yo estoy calculando está muy cerca del centro de convergencia, necesito pocos términos para calcularla. Si yo intento calcular una integral, si quieren lo pueden probar en su cuaderno, si yo intento calcular una integral de 0 a 2, ya no voy a ser suficiente con 4 términos, tal vez ya necesite unos 8 o unos 10.
Si voy aumentando, pues necesitaré todavía más términos. Esto de aquí me dice que converge para cualquier valor que yo le dé, pero entre más me aleje de este punto, pues más términos necesito. Ah, ok, gracias. De nada. Maestra, Sí. en la tarea los últimos dos, ¿no les podía sacar la sumatoria y luego bien las respuestas del libro que no tenían, nada más se quedaba la serie? Sí. ¿Hay alguna forma de saber desde antes que no se puede hacer? Eso pasa con los que tienen más, menos, menos. Porque cuando tienes más, menos, eso se soluciona con este de aquí. Pero cuando ya tienes más, menos, ya no se puede. Sí, así se quedan más, luego Sí. menos y luego menos y... Sí, si te da más, menos, ya déjalo indicado nada más.